Buena, mi nombre es Carlos Acosta. De mi cédula, le voy a presentar mi working paper. Se llama Diseño y Construcción del Inversor SPWM Lineal. Este trabajo escrito. eh, este documento presenta un diseño de un inversor DCAC utilizando como medio de modalidad SPWM. El objetivo del inversor es lograr obtener un resultado de una señal sinusoidal a través de dos señales, una sinusoidal y una triangular, y amplificar una señal, puede ser de una celda fotovoltaica o cualquier otro sistema de energía. Palabras clave: inversor, armónico, eficiencia, driver, oscilador y transformador. En el marco teórico tenemos que el inversor, cuya función es tomar una señal de baja potencia o amplitud y amplificarla a una de mayor amplitud. En este caso vamos a utilizar un sistema de modulación SPWM. Como vamos a utilizar un sistema de SPWM, este se caracteriza porque tiene como alimentación una señal triangular, una señal sinusoidal, al unificarla en un circuito tenemos una señal SPWM modulada, y aquí vemos una SPWM filtrada a través después del filtro. Pasamos a la etapa de drive de potencia. Es la que gobierna la conmutación de los dispositivos o interruptores de potencia como los MOSFET. Y acá vamos a utilizar un puente de Whiston compuesto por MOSFETs. El transformador y la etapa de filtrado pues rectifica la señal on, y el transformador amplifica la señal de entrada en una señal de salida. Aquí tengo mi diagrama de flujo, donde podemos ver la señal sinusoidal de entrada, señal triangular, un circuito integrador de señal, el cual nos va a dar como resultado una señal SPWM. Esta señal la pasamos a través de una etapa de driver, en este caso dos drivers, que nos va a generar una señal SPWM positiva y una señal SPWM negativa, que va a servir para la interrupción o el funcionamiento del puente H. En este caso, el puente H puede estar alimentado por una celda fotovoltaica o cualquier otro medio, cual nos va a generar un voltaje SPWM que necesita ser filtrado. En mi caso yo lo filtré antes de pasarlo al transformador, lo filtré y luego lo pasé al transformador, generando una señal sinusoidal de salida de 110 voltios aproximadamente. Entonces, para la elaboración del inversor se tuvieron en consideración varios aspectos. El primer aspecto es que el inversor debería estar alimentado con una frecuencia de 150 Hz, un voltaje de entrada de 10 voltios, el voltaje de salida debería ser de 120 voltios RMS, una frecuencia de señal de salida de 150 Hz con una forma de onda sinusoidal, una potencia de entrada de salida de 500 watts y un índice de modulación de 0.77, un índice de modulación de frecuencia de 17, un voltaje pico de señal de control de 4 voltios y una distorsión total de diseño de menos 1.3522. Estas son las fórmulas. Aquí está el montaje en Proteus. Aquí está el montaje del puente H. El transformador. Y aquí tenemos los resultados. Pues como anteriormente estamos suministrando dos señales al circuito, una señal sinusoidal de 150 Hz y una señal triangular de 2550 Hz.
Esto nos da como resultado una señal SPWM de salida. Como la vemos aquí en amarillo. Aquí tenemos la señal de entrada de 150 Hz, la señal triangular de entrada con una frecuencia de 2600 Hz, y esta es la salida. Se puede decir que esta es la entrada. Luego de esta señal, la salida SPWM, la dividimos los drivers, y esta se puede decir la entrada a cada uno de los drivers. Por un lado tenemos un driver, por el otro tenemos la entrada del otro driver. Aquí podemos ver la negada, pues tenemos que negar una de las dos entradas de cada driver. Esta es la señal de salida. Aquí podemos obtener la señal de salida de los drivers. Las 4 señales de salida. Cada señal de esta va a ir conectada a uno de los MOSFET y sirve para la activación de uno de los MOSFET del puente H. En esta gráfica podemos observar la salida del puente H con una señal de 12.25 voltios y una señal negativa. ¿Sí? Aquí en esta gráfica podemos ver la comparación de las tres señales. En esta señal podemos ver la señal de salida del puente H hacia el filtro. Esta es la señal filtrada. Esta señal SPWM, aquí está la señal filtrada que ingresa al transformador, y aquí podemos ver la salida del transformador. Pues vemos una señal de 110 voltios, 285 microsegundos. Aquí tengo los cálculos matemáticos para hallar cómo halla el filtro. El cual me dio como resultado, utilizando una bobina, porque diseñó un circuito, un filtro LC. Entonces ya le di un valor a la bobina de 3 mH, un valor estándar, y me procedí a calcular el valor del condensador, que me dio como resultado 10,82 microfaradios. Aquí veo una señal, es la misma señal de salida. Aquí la agrandé un poco para mostrar mejor, para que se viera mejor los resultados. Y aquí están los cálculos para hallar la impedancia del transformador. Utilicé como impedancia de entrada 1 mili, y a partir de esto calculé la impedancia del segundo devanado, que me dio 0.005. Entonces, como conclusión, tengo las actividades que estuvimos realizadas. Podemos, a partir de una señal sinusoidal y una señal triangular, utilizamos para el circuito conversor o integrador un LM741 y un LM324. También estuvimos aprendiendo cómo es la función de los drivers y el puente H a través de los MOSFET. También miramos y observamos la gráfica de cómo se transforma la señal SPWM a través de un filtro LC. Y observamos la señal de salida, que nos dio como una amplitud de 120 voltios y una frecuencia de 450 microsegundos. Muchas gracias.